Buenos días, iglesia. Perdónenme si se me quiebra la voz un poquito porque estoy bastante nervioso. La segunda vez que me paro aquí y me tiemblan las rodillas igual. Pero la primera vez creo que fue un poquito peor porque me estaba levantando yo para venir a la iglesia. Ni siquiera me estaba levantando, mi papá me estaba levantando. Esteban. Y yo, dime papi, ¿qué predicas hoy? Papi, son las 6 de la mañana. No, ¿qué predicas hoy? Yo, bueno, vamos para adelante. Y así fue, estaba el miércoles en la oficina, el martes en la oficina, y llegó mi mamá como que, yo, Esteban, te toca predicar el domingo, ¿viste? Chao. Y yo que como que, Pero está bien, gloria a Dios. Antes que cualquier otra cosa, como hice la ocasión anterior, quiero empezar honrando a mis líderes, a mis pastores, a mis papás pastores, a mis líderes, a todos los que han dado un ganito para mi formación, a Lumi, que me recibió cuando nadie daba un peso por mí, como dice él. Y muchas gracias a Dios por ponerme en este lugar, en esta iglesia. De verdad que esta es mi casa. Durante mucho tiempo que estuve en prueba, que estuve en disciplina, que estuve viviendo el desierto de Dios, nunca se me pasó por la cabeza irme de mi casa. Y eso es algo que yo le agradezco tanto a Dios, porque el amor de Dios está aquí, el amor del Padre está aquí. Y me he sentido muy afortunado y mi corazón está muy agradecido con todos ustedes, porque de verdad que siento que es mi familia, siento que es mi casa. Y que muchos de ustedes son mis padres, que me han visto correr por ahí, caerme, levantarme. Pero muchas gracias, iglesia, por estar en mi vida y por impartir tanto de ustedes en mí. Y quiero, antes que de pronto empezar con la enseñanza, quiero declarar una palabra. Ahorita que estábamos orando, estábamos en el tiempo de la alabanza y estábamos declarando que solamente Dios tiene toda la gloria y la honra. Cuando estábamos cantando eso, yo empecé a orar y empecé a interceder por la nación, por Colombia, por lo que estamos viviendo, por nuestra situación política. Y Dios me regaló una palabra que ya me había regalado tiempo atrás, pero quiero declararla y quiero que la iglesia también me acompañe a declararla. Y está en Deuteronomio 10, 17. Y dice la Biblia: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios corrupto. Y yo quiero que la iglesia ahorita mismo me acompañe a orar para declarar el diseño divino y perfecto de Dios en nuestra nación. Porque ese es el diseño que Dios puso en Colombia. El de Dios. Y quiero que por un momento meditemos en nuestro himno nacional. Y en nuestro himno nacional declaramos que por causa de Jesús hoy somos libres. Y eso está instaurado en nuestro himno nacional y ese es el diseño de Dios divino para nosotros. Así que quiero que me ayuden a orar y a reprender y a echar fuera toda corrupción que haya querido venir a nuestra nación. Y yo estoy seguro que Dios va a respaldar su palabra, su pueblo, porque está escrita y es la verdad de Dios. Amén. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por esta nación, Padre Santo, por esta nación que nos has entregado, Padre, por esta tierra, Señor, que has dicho que es nuestra casa, que es nuestro hogar. Padre, hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que por causa, Señor, de tu muerte en la cruz, Señor, hoy somos libres como nación, como familia, Padre Santo. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tu diseño divino, papá, que tu imagen y semejanza, Señor, viene a Colombia, Padre Santo. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que la corrupción se va, Padre Santo. Declaramos tu poderío en esta nación en el nombre de Jesús. Declarando, Señor, que no habrá, Señor, un Dios, Padre, que acepte sobornos de ninguno, Padre, que tú no actúas con parcialidad, Padre, que tú eres imparcial, Señor, para dar palabras, Señor, a tu pueblo, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, papá,
que tú estás por encima de cualquier circunstancia, Señor, que tu amor cubre ahora toda multitud de fallas, Padre Santo, y que por tu sangre, Señor, hoy somos libres, Señor, de la corrupción que ha traído pobreza, Señor, de la corrupción, Señor, que ha traído ruina, Padre Santo, y declaramos tu diseño divino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes darle un aplauso a Dios por su palabra. Somos libres en el nombre de Jesús. Bueno, la palabra que voy a compartirles, que papá me dio para compartir con ustedes, con la iglesia, pues en realidad era una palabra que estuve orando por mucho tiempo, porque en el ministerio juvenil del sur, de la iglesia del sur, que se llama Home, que es un hogar, somos el hogar del Padre, estamos en el hogar del Padre, así como aquí estamos también en el hogar de papá, pero no es del sur, es de la iglesia, pero hace un mes estábamos cumpliendo un añito, era nuestro primer añito, y yo estaba orando con papá, estaba hablando con él, y le preguntaba qué quería que yo le enseñara a la iglesia, porque ese día íbamos a estar, la iglesia del sur nos iba a acompañar a nosotros en nuestra celebración. Entonces yo le decía a papá, pero ¿qué quieres que yo traiga, que lleve ese sábado, domingo? Sí, papá Dios. Que cuando yo digo Dios, papá me refiero a Dios. Yo conocí a Dios como un Dios Padre y por eso siempre le digo papá. Y eso es lo que ha declarado sobre nosotros. Sí, para contextualizar. Nosotros, nuestro versículo base está en Juan 14, dice que en el hogar del Padre hay lugar más que suficiente. Entonces, por eso es que nosotros nos llamamos Home. Y por eso es que la mayoría de los jóvenes que estamos allá levantando en el sur, cuando estamos orando, nombramos a Dios como papá, porque estamos en su hogar. Entonces, yo estaba orando y pues la verdad es que para nosotros levantarnos como jóvenes no fue tan fácil, fue de luchar, fue de pujar. Y el nombre que Dios me dio ese día para la enseñanza fue un año, qué bonito desierto. Y le contaba a la iglesia ese domingo, sábado, ¿fue sábado? Sábado. Y el domingo que lo pude compartir el día siguiente aquí, fue que yo necesitaba vivir lo que iba a compartir. Yo le decía, Padre, yo necesito que tú, Señor, antes que yo pueda llevar cualquier palabra a la iglesia, tú me permitas, Señor, que yo pueda vivir esta circunstancia. Que yo pueda ir a predicar, Señor, que pueda ir a compartir, Padre Santo, lo que tú me has dado a mí. Yo le decía, no me quiero parar en un lugar y empezar a hablar cosas que no han sido vida en mi vida. Y literal Dios se lo tomó muy en serio. Esa semana yo estaba haciéndome unos exámenes médicos, estaba haciéndome unos electrocardiogramas y me hice también una placa aquí en la columna baja, en la parte de la columna acá abajo. Y me mandaron una dieta de agua líquida por un día. Y yo decía, Dios mío, me vas a mandar de cierto tomar agua. Pero Dios me llevó ese día y mi papá ya había pasado por eso, por circunstancias diferentes. Y él me dijo, hijo, para que se te haga más fácil, lo que tú puedes hacer es que te haces un ayuno en la mañana, buscas de Dios, te metes con Dios, y así como que la dieta líquida se te dará un poco más fácil. Y así hice. Me metí con papá, empecé a hablar con él, empecé a pedirle, ya Dios me había regalado lo que él quería que yo compartiera. Pero ese día especialmente me metí con él y le decía, Señor, yo quiero que tú purifiques mi corazón y yo quiero, Padre Santo, que tú puedas hacer de mí, Señor, lo que tú has dicho que soy. Y en ese momento papá me dijo, no apartes al Espíritu Santo de ti. Y me confrontó porque, como les dije, yo conocí a Dios como un Dios Padre. Entonces yo conocí a Dios como papá.
La Biblia dice que nadie va al Padre sino va por el Hijo, por medio de Jesús. Entonces mi relación era con el Padre y con Jesús. Y el Espíritu Santo era como ese amigo al que de pronto a veces no invitamos a algunas salidas. Decimos que ese no, porque ajá. Pero así estaba viviendo yo mi relación con el Espíritu Santo. Yo declaraba un Dios Padre, yo estaba caminando con Jesús y de pronto el Espíritu Santo no le estaba dejando que hiciera lo que Él tenía que hacer conmigo. Y yo le decía ese día, Espíritu Santo, quiero que vengas ahora a mi vida y quiero que empieces a actuar de una manera diferente en mí. Y quiero que a través de este desierto que yo he estado viviendo, seas tú quien me esté guiando. Y quiero que para empezar podamos hablar un poquito del desierto. ¿Ustedes cuáles creen que es la definición del desierto? ¿Quién me puede ayudar? Un lugar de tierra seca, sequedad. Un lugar de reflexión. Soledad. ¿De qué, pastora? De amores, sí. De escasez. Sí. La pastora se enamora en el desierto. De crecer. Amén. Lo que dice el diccionario de Google es lo siguiente, que es un bioma donde las precipitaciones son escasas. Estos suelos poseen poca vida, pero eso depende del tipo de desierto. En muchos existe vida abundante, la vegetación se adapta a la poca humedad y la fauna usualmente se esconde durante el día para preservar la humedad. Eso es lo que está diciendo, lo que dice Google de la definición de el desierto. Entonces, quiero que para empezar empecemos también como que a cambiar un poquito el concepto que nosotros tenemos de desierto. Porque ciertamente un desierto no solamente es un lugar donde no hay vida. Y quiero que, estaba yo meditando en esto que leí de Google y yo decía, bueno, Señor, si tu desierto puede ser un lugar donde hay vida ciertamente, yo quiero que tú, a la luz de la palabra, quiero que tú me enseñes cómo encontrar vida en el desierto. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en el desierto? Y estaba estudiando una palabra que ahorita les voy a compartir, una cita bíblica, donde se habla textualmente del desierto. Y empecé a estudiar la palabra esa en el original hebreo, y la palabra en el original es la palabra midbar. Desierto en hebreo es midbar. Y dice, lugar despoblado, arcas de pastos, y escuchen esto, lugar donde los pastores llevan a sus ovejas. Yo decía, wow, Dios mío, el desierto también es un lugar donde tú nos llevas a pastorearnos. Y la palabra de Dios dice también que el buen pastor a veces tiene que golpear a las ovejas con el cayado. Los pastores a veces tienen que romperle las paticas para corregir a las ovejas. Y el lugar de desierto es un lugar donde el Señor, nuestro pastor, también hace esas cosas. Entonces, Dios me regaló unas 4 cositas de las que Dios quiere hacer con nosotros en el desierto. Y quiero compartirles la primera. Quiero que vayamos a Éxodo 13, 16. Dice, esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Versículo 17, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era más corto, pues pensó, si les presentara batalla, podrían cambiar la idea y regresar a Egipto. Por eso los hizo dar un rodeo por el camino, ¿de qué? Del desierto, en dirección al Mar Rojo. Eso quiere decir que Papá Dios lo que hizo fue que llevó a su pueblo de la esclavitud al desierto. Parece como raro, pero Dios los llevó de la esclavitud al desierto. ¿Por qué Dios querrá que nosotros sacamos de la esclavitud al desierto? Y yo me ponía a pensar, Dios, ¿tú qué quieres hacer en el desierto después de sacarnos de la esclavitud? ¿Por qué tú nos llevas, o tú llevaste a tu pueblo de la esclavitud directamente al desierto? Y para colmo por el camino más largo, o sea, no fue por el camino más cortico, sino que Dios los llevó enseguida por el camino más largo.
Pero lo primero que Dios quiere hacer con nosotros en el desierto, y esa es la razón por la cual nos saca de la esclavitud y nos lleva al desierto, es porque Dios quiere prepararnos. El desierto es un lugar de preparación. Amén. Y dice la Biblia en el versículo 17, cuando el faraón los dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presenta batalla, ¿podrían cambiar de qué? ¿Qué dice la Biblia? De idea o de parecer y regresar a Egipto. Entonces, lo primero que Dios quería hacer con su pueblo era cambiar su idea, su parecer. Quería cambiar su manera de pensar. ¿Por qué? Porque ellos venían de la esclavitud y venían con un pensamiento, con un razonamiento de que ellos eran esclavos. Pudieron haber salido de la esclavitud y Dios hizo el milagro y abrió el mar, pero ellos todavía seguían pensando como esclavos. Era una costumbre, ya eso era para ellos un hábito, ya eso era cultura para ellos. Ellos estaban acostumbrados a vivir bajo la esclavitud. Y es por eso que la Biblia dice que Dios pensó, pues si se les presenta batalla, van a cambiar de parecer. ¿De cuál parecer? De ser libres. Y se van a regresar ¿a dónde? A la esclavitud. O sea que si Dios los fuese pasado por el camino más corto y se les hubiese presentado batalla, no hubiese pasado nada. Porque hubiesen salido de la esclavitud, fuesen visto el milagro de Dios, cómo abrió el mar, cómo ahogó al ejército del faraón, pero eso no hubiese servido de nada. Simplemente se hubiesen encontrado una batalla, se fuesen asustados y se fuesen regresado. Y el pueblo que Dios liberó no era un pueblo mínimo, eran multitudes. Eran multitudes. Lo que pasa es que ellos no eran conscientes de que ellos iban con el Dios de los ejércitos. Porque fue el Dios de los ejércitos quien venció al ejército de Faraón. Y ellos no eran conscientes de eso. Ellos no tenían esa manera de pensar. Entonces lo primero que quiere hacer Dios con nosotros es cambiar nuestra manera de pensar, prepararnos para una batalla. Eso es lo que quiere hacer Dios. Porque si nos adelantamos un poquito, al final, antes de entrar a la tierra prometida, ellos tuvieron que hacer una batalla, tener una batalla. Entonces Dios los lleva al desierto para prepararlos para al final pelear la buena batalla y entrar a la tierra prometida. Amén. Dice las palabras en Romanos 12:2, no se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De nuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y dice la Biblia que Dios pensó que ¿qué? Allá cuando estábamos hablando de que salieron del desierto en el Éxodo, dice la Biblia que Dios pensó que ellos se iban a asustar. Iban a vivir conforme a las costumbres, a los pensamientos de este mundo. Porque saben que es una de las cosas que quiere hacer Satanás con nosotros. Dice la Biblia que Él es el padre de la mentira. Él viene a sembrar mentira en nosotros para que nosotros caigamos en temor. La Biblia dice que su perfecto amor echa fuera todo temor. Pero ellos no tenían ese entendimiento en su mente. Ellos pensaban como esclavos, vivían una vida atemorizados de que Faraón los pudiera subyugar más de lo que ya estaban siendo subyugados. Entonces por eso Dios necesitaba llevarlos a desierto y cambiar su manera de pensar. Y es por eso que Dios los lleva por el camino más largo. Dios los hace dar vueltas, o más bien los lleva por el camino más largo, porque Él sabe que ese tiempo del desierto es un tiempo de preparación y que puede durar tiempo. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de tiempos. Yo soy de los que cree que la Biblia se escribió así porque Dios quiso que se escribiera así y en ese orden. Y así es. Y si Dios dice que nosotros tenemos que durar un tiempo en el desierto, es porque Él sabe, Él es sabio, que es necesario para preparar nuestra mente, nuestros corazones.
Y quiero que vayamos ahorita, podamos hablar un poco en Deuteronomio. La palabra en Deuteronomio 8:2. Y dice la Biblia, recuerden que durante 40 años el Señor Dios, tu Dios, te llevó por el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había, ¿en dónde? En tu corazón. Y ver si cumplirías o no, ¿qué cosa? Sus mandamientos. O sea, Dios quería llevarlos al desierto también para probar que su corazón, su entendimiento, su manera de pensar, para ver si ellos iban a ser capaces de cumplir lo que Dios había hablado de ellos. Sus mandamientos. La ley fue entregada a ese pueblo. Y Dios les había hablado claramente de lo que tenían que hacer. Y Él quería comprobar su corazón, el corazón de ellos, para saber si ellos iban a amoldar a las costumbres de ese mundo o al pensamiento y al plan perfecto de Dios. Él quería saber si ellos iban a aceptar la verdad absoluta de Dios y caminar sobre ella, sobre su voluntad, o simplemente iban a caer en temor y devolverse. Y es por eso que Dios los lleva por ¿cuánto tiempo? 40 años. 40 años. Pero eso también tuvo que ver también con la desobediencia del pueblo. Y es por eso que la Biblia dice que Dios los llevó al desierto. Y lo primero que dice, que hace con ellos antes de ponerlo a prueba es, los humilló. Los humilló. Porque para nosotros poder cambiar nuestra manera de pensar y adaptar el pensamiento de Dios a nuestra mente, tenemos que humillar nuestro corazón. Dice la Biblia, le dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿que haga qué? Niégase a sí mismo. Cargue su cruz y sígame. Para poder alinearnos a la voluntad de Dios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es humillarnos y negarnos a nosotros mismos. Porque si seguimos caminando conforme a nuestros pensamientos, a nuestras costumbres, es muy probable que cuando lleguemos a la batalla nos dé miedo y nos devolvamos de nuevo ¿a dónde? A la esclavitud. Y mucho tiempo estamos en el tiempo del desierto y estamos orando a papá diciéndole, pero es que tú, pero es que tú, pero es que tú, pero es que tú me has tenido tanto tiempo aquí, tú me has llevado por esta situación, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué más quieres hacer conmigo? Yo he visto, y en mi vida también lo he hecho, muchas veces peleé con Dios. Yo duré un tiempo de disciplina de casi 3 años y medio, y durante todo ese tiempo yo decía, pero es que tú, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué más me vas a quitar? Y yo no había entendido que yo seguía pensando bajo las costumbres que yo tenía. Y no había decidido humillar mi corazón delante de Dios. Y cuando nosotros humillamos nuestro corazón delante de Él, cuando nuestra mente está por debajo de sus pies, entonces es cuando Dios nos dice, ok, ya estás alineado a mí, entonces ahora vas a conocer la buena voluntad que es agradable y perfecta. Pero primero que todo tenemos que humillar nuestro corazón. Y Dios nos ama tanto, pero tanto, tanto, que antes de entregarnos una bendición, Él nos prepara. Entonces lo segundo que Dios quiere hacer con nosotros en el desierto, después de prepararnos, es humillarnos, humillar nuestro corazón. El desierto es un lugar de humillación, de entrega total a Dios, de cambiar nuestra manera de pensar y dejar de pensar como nosotros estábamos pensando y humillar nuestro pensamiento delante de Él para que su pensamiento, su voluntad, que es agradable y perfecta, se haga vida en nosotros. Y una vez que nosotros le demos paso a Dios para que Él haga eso, mi papá una vez dijo que esto es como la mafia, una vez que entra no puede salir. Y así es. Y Dios nos ama tanto, pero tanto, que yo creo que la palabra terco, intenso, le podría quedar chiquita, sin ofenderlo a Él, obviamente.
Pero es que Dios insiste en sus hijos. Dios insiste en sus hijos. Él nos ama tanto que insiste en nosotros. Y no da su brazo a torcer. No se rinde. La Biblia dice que cuando Pedro lo negó 3 veces y Jesús, después de haber resucitado, fue a su encuentro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que yo te amo. Pero Jesús en ese momento necesitaba redimir su corazón y cambiar su manera de pensar, y por cuanto él lo había negado 3 veces, por eso 3 veces le pidió a Pedro que le dijera si lo amaba. Y solamente en la última, en la tercera vez, Pedro entendió lo que Jesús quería con él. La respuesta en la tercera vez de Pedro, eso lo estaba compartiendo ayer con los jóvenes, porque la primera vez que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Pedro le responde: sí, Señor, yo te amo. La segunda le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Dice la Biblia que le preguntó por tercera vez y Pedro se entristeció. Dice la Biblia que Pedro se entristece. Pero me gusta porque Pedro cambia sus palabras, porque él enseguida entiende y dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Saben qué cambió? El yo por el tú. El yo por el tú. Ya no se trataba de mi corazón, ya no se trataba de mi querer, ya no se trataba de mi voluntad, de mis pensamientos, de mis emociones, se trataban de su voluntad, de su pensamiento, de su omnipotencia, de su omnisciencia. Se trataba de Jesús. Y entonces ahí es cuando Jesús le entrega todo lo que quería para Pedro. Entonces allí cuando Pedro conoce la buena voluntad, que es agradable y perfecta para su vida, y por tercera vez le dice: apacienta mis ovejas. Y es a la tercera vez que Pedro lo entiende. Cuando yo entendí eso, yo dije: wow, Dios mío, tú me amas tanto que encontrarás cualquier manera para humillar mi corazón, para que yo pueda conocer tu voluntad, que es agradable y perfecta para mí. Y es por eso que Dios quiere llevarnos también al desierto, para humillar nuestro corazón. Y quiero que vayamos por un momentico a Santiago 1:2. Vamos a usar bastante la Biblia. Así que no se molesten si los pongo a voltear muchas hojas. Vamos aquí a Santiago 1:2 y dice la Biblia, vamos a leer, 1:2, dice la Biblia: hermanos míos, considérense muy dichosos porque tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar al feliz término de su obra, para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. ¿Qué dice Santiago? Que se consideren ¿qué? Gozosos, dichosos al presentarse ante una ¿qué? Una prueba, ante un desierto. ¿Y por qué el Señor querrá que nosotros estemos dichosos durante el desierto? Yo creo que muchas veces cuando nosotros estamos pasando por el desierto son los momentos donde más estamos afligidos, donde más nos sentimos tristes, donde más son los tiempos donde uno más dice: pastor, venga, ore por mí, que me siento triste. Pastor, venga, ore por mí, porque tal. O peor, me siento triste, me siento solo, por eso no voy a buscar a Dios. O me siento alejado de Dios, siento que estoy lejos de Él, que no merezco su favor, porque estoy en la prueba en el desierto, y este desierto largo. Y no somos dichosos y no entendemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque nosotros apenas entendemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, viene el gozo que trae Jesús. Porque cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, sabemos lo que Él está haciendo en nosotros, y muy probablemente de pronto no sepamos qué quiere Él con todo eso. Pero yo creo en las verdades bíblicas. Y la Biblia dice
que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, a los que le aman. La Biblia dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. La Biblia habla de lo que Dios quiere para sus hijos, para los que le aman. Entonces, si tú estás pasando por un tiempo de prueba o un tiempo de desierto, más que acongojarte, más que irte a la cama y no salir de ahí durante todo el día, más que eso, son los tiempos donde tú tienes que salir y comerte el mundo. Porque Dios está contigo. Si nos ponemos a leer todas las citas bíblicas que hemos estado estudiando hasta ahora, la Biblia dice que fue Dios quien los llevó al desierto. No fue que ellos, la Biblia no dice, y ellos entraron al desierto por su propia cuenta. No. La Biblia dice que Dios los llevó al desierto. Y si Dios los llevó al desierto es porque Dios los estaba acompañando. Y dice la Biblia que durante esos 40 años, Dios levantaba columnas de fuego en la noche. Los desiertos son lugares fríos. Dios los estaba cuidando en las noches. Y dice la Biblia también que había una nube que se posaba sobre ellos. Y cuando la nube se movía, ellos tenían que moverse. ¿Eso qué se llama? Guianza del Espíritu Santo. Dios estaba con ellos. El Espíritu Santo los estaba guiando. Entonces, si estás en la prueba, si estás en el desierto, ¿por qué estás triste? Si Dios está contigo, si el Espíritu Santo está contigo, si hay una nube de día que te guía y hay una columna de fuego que te abraza en la noche. A mí me impacta mucho, pero muchísimo, 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 los salmos. Cuando David escribió los salmos, muchos de esos salmos que escribió, los escribió en tiempo de guerra. Y el salmo que dice que en paz me acostaré porque solamente tú, Dios, me das seguridad, lo escribió cuando estaba en el campo de batalla. ¡Wow! David entendía la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y por eso él podía dormir tranquilo, aunque flechas estuviesen pasando por encima. ¡Wow! Y muchas veces estamos en el tiempo de la prueba y en el desierto y somos incapaces, ojo, incapaces de conciliar el sueño. Se los digo porque durante mucho tiempo yo también lo viví. Yo nunca le contesto a mis papás. Y si se enteran hoy. Pero había noches en que yo literal me iba de largo porque no podía dormir. No estaba tranquilo. Duraba noches sin dormir. Me pasaba de largo, cerraba la puerta y mi cuarto es como una noche eterna. Porque tú cierras la puerta y no hay luz que entre. Solo la de Jesús. Amén. Pero yo cerraba mi puerta y a veces no podía ni siquiera descansar, no podía ni siquiera cerrar mis ojos. Y la Biblia dice, considérense dichosos. La Biblia dice que es Jesús quien da la paz que sobrepasa todo entendimiento. David antes ni siquiera había conocido a Jesús. Y ya David estaba experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿quién puede dormir en la mitad de un campo de batalla? Tranquilo. ¿Quién? En la paz del Señor. Solamente eso lo da el gozo de Dios. Cuando nosotros humillamos nuestro corazón y podemos entender su agradable y perfecta voluntad en nosotros, entonces es el gozo y la paz que tanto Satanás nos quiere robar en los tiempos de prueba y que tanto ha tergiversado nuestra manera de pensar, es cuando llega y rompe todo lo que estábamos pensando. Wow. Y solamente hemos leído hasta el versículo 2. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y quiero detenerme aquí. Yo estuve una semana entera no, estuve 5 días en Panamá. Y estuvimos compartiendo mucho tiempo acerca de la fe. Y estuvimos con un hombre de Dios tremendo, un maestro de la palabra. Yo nunca había experimentado algo como que
No había música, no había alabanza, no había equipo de adoración, solamente estábamos estudiando la Biblia. 200 jóvenes. Y tú escuchabas los... Yo nunca había experimentado cómo la palabra por sí sola puede, como dice ella misma, cortar y llegar hasta los tuétanos, hasta lo profundo de nuestro corazón. Y yo le daba tantas gracias a Dios porque podía entender las verdades de Dios en ese momento. Y cuando nosotros nos vemos confrontados ante la verdad de Dios, nos hacemos tan chiquiticos y tan chiquiticos que lo único que podemos hacer es tener gozo porque estamos en Él. Amén. Y aquí habla de la fe. La Biblia dice que puesto los ojos ¿en quién? Autor y ¿qué? De la fe. Entonces nuestra fe tiene que estar ¿en quién? En Jesús. Y la Biblia dice de que Jesús, el mismo Jesús lo dice, yo no vengo a abolir a la ley ni a los profetas, yo vengo a cumplir la ley. Cuando Dios estaba refiriendo, Jesús estaba refiriendo, estaba hablando de la palabra. Él venía a cumplir todo lo que Dios había hablado en su palabra. O sea, que Jesús es la palabra completada y revelada a nosotros. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Y qué dice Jesús de sí mismo que Él es? ¿Yo soy qué? El camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en el camino de Dios, en las verdades de Dios y en la vida de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta en los caminos de Dios, en las verdades de Dios y en la vida de Dios. Y eso es lo que representa a Jesús. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos, especialmente, y quiero detenerme en la verdad de Dios, tenemos necesariamente que confrontarnos con la palabra, porque la verdad es la palabra. Entonces nosotros tenemos que poner nuestros ojos, nuestra fe, en la palabra, en lo que Dios ha dicho de nosotros. Y yo no sé ustedes, pero yo creo en todo lo que está escrito aquí. En todo, en todo. Si Dios multiplicó panes y peces, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? Si Dios paró una tormenta, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? Si Dios caminó sobre las aguas, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? ¿Saben qué pasó en ese momento cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas? Cuando ellos estaban en la barca y se acerca Jesús y los discípulos se asustan y dicen, ¡ay, ay, ay, un fantasma, un fantasma! Y Jesús les dice, cálmense, soy yo, ¿acaso no me ven? Entonces Pedro, ¿qué le dice? Maestro, si eres tú, ordena que yo vaya caminando sobre las aguas. Entonces Pedro, Jesús le dice, sí, ven, camina hacia mí. Literalmente, sí, ven. Y Pedro, dice la Biblia, que por un costado Pedro se bajó y empezó a caminar sobre las aguas. Pero luego de la palabra dice que Pedro se asustó. Ojo, se asustó. Porque vio vientos y porque vio que los mares, las olas se crecían. ¿Y qué pasa enseguida? Pedro se hunde. Cuando Pedro se hunde, dice, Señor, Señor, sálvame, sálvame. Jesús lo levanta y lo toma y ¿qué le dice? Hombre de poca fe. ¿Y qué viene después? ¿Qué le dice? ¿Por qué dudaste de quién? No. ¿Por qué dudaste de mí? Dice la palabra. ¡Wow! ¿Saben? En ese momento Pedro no estaba dependiendo de sus propias habilidades. Pedro no estaba dependiendo ni siquiera de los mares, ni siquiera de los vientos. Pedro no estaba dependiendo de nada de eso. En ese momento, Pedro estaba dependiendo ¿de quién? De Jesús. O sea, su fe tenía que estar puesta ¿en quién?
Y es por eso que él le dice, hombre de poca fe. Perdió la fe en Jesús, se asustó ante las circunstancias. La fe fue cortitica. ¿Y qué dice Dios cuando sacó al pueblo de la esclavitud? Que le iba a llevar por el camino largo, porque por el camino ¿qué? Podrían ¿qué? Asustarse y cambiar su manera de pensar, su parecer. Lo mismo pasó con Pedro. Pedro estaba caminando sobre las aguas y de repente vio las circunstancias y se asustó y se hundió. Y entonces es cuando Jesús lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Entonces en nuestras circunstancias de prueba, de desierto, nuestra fe, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, en las verdades de Jesús. Porque si Jesús caminó sobre las aguas y eso está escrito, eso es una verdad. Y autor de la fe. Si Jesús lo estaba haciendo, ¿qué dijo Jesús antes de irse de nosotros? ¿Qué cosas qué? ¿En qué? ¿En el nombre de quién? O sea, ni siquiera que nosotros en nuestro nombre haríamos, sino en el nombre de quién? De Jesús. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él. Y si un día alguno de nosotros, Dios nos manda, porque ojo, la Biblia dice que Pedro fue muy respetuoso, a mí me gustó eso, porque Pedro le dice, si tú me mandas, si tú me ordenas a que yo camine, yo lo haré. Porque de pronto hay muchas veces nosotros tomamos decisiones en nuestros desiertos por nuestra propia prudencia, por nuestras propias concupiscencias, como dice la Biblia. Y Dios termina entregándonos a ellas. ¡Wow! Entonces, si Pedro caminó sobre las aguas y si a ti un día Dios te dice, tú tienes que ir a un lago tal y caminar sobre las aguas, tú tienes que hacerlo. Y tienes que tener tu fe puesta en Él. Y nuestra fe puesta en Él, dice la palabra, que trae constancia. Y esa constancia es esa misma constancia que tenía Jesús con sus discípulos. Jesús caminaba con ellos durante sus 3 años de ministerio. Jesús siempre estuvo con sus discípulos. Estuvo con ellos, hablaba con ellos. Ellos aprendían de Él. Ellos hacían milagros en su nombre. Jesús los mandaba. Vayan allá y digan que en el nombre de tal y serán sanos. Y eso es lo que produce la constancia. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez esas como parejas o esos hermanos o esos familiares que tienen como los mismos dichos. Yo tengo un parado igualito al de mi papá. Cuando nosotros estamos en la casa, así que ya se nos salió el pudor y nos paramos como así. Pero sí, o sea, es como raro ya. ¿Ah? Pero es cómodo, sí, es cómodo, es muy cómodo. Y la vez pasada compartía, perdóname mami y Natalia, lo voy a volver a hacer. Pero mi mamá y mi hermana caminan igualito. Pero mira, hay veces en que ellas dos se van delante a agarrar de la mano y mi papá y yo nos quedamos atrás y decimos, igualita, padre. Pero caminan como echando la nalga por un lado, como un... Tú las ves. Natalia me mira como que, mami, qué pena. Pero eso es lo que quiere Jesús con nosotros. Eso es lo que produce la constancia de nuestra fe en Él. Que su caminado, en su camino, sea el mismo que Él tuvo para nosotros. Que nuestras palabras, que empiecen a ser literalmente las palabras de Jesús. Que nuestros actos, que nuestros hechos, que nuestras decisiones sean guiadas por Él. Y la fe en Él produce esa constancia. Y viene por el oír de la palabra, por las verdades, por la palabra. Y eso solamente dice el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 4. Y la constancia debe llevar al feliz término debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte.
Y yo quiero que alguno de ustedes me diga si alguno de ustedes quiere que nada le falte. Yo creo que aquí todos queremos que nada nos falte. Pero fíjense lo que estaba compartiéndoles anteriormente y les decía que Dios es un Dios de orden. Y Dios escribió la Biblia de una manera porque necesitaba escribirla para que nosotros entendiéramos su orden. Y yo cuando estaba en Panamá, y quiero aprovechar ahorita para agradecerles a todos ustedes, porque gracias a sus oraciones también, a la ofrenda de amor que pudieron darme, pude estar súper allá. Imagínense que me pasaron unas cosas. Allá la misión nos iba a dar unos viáticos para que nosotros pudiéramos estar allá. Nos iban a dar $120. Y resulta que cuando yo llegué primero, antes que todos, porque mi vuelo salía a las 6 de la mañana, y todos llegaron como a la 1 de la tarde. Entonces yo llegué y era con unos peruanos. Me encontré con el pastor Darley, pero el pastor Darley estaba en un tiempo de entrenamiento. Entonces me dijo, vete con los peruanos por un centro comercial. Y yo, bueno, listo, me fui. Cuando regreso, ya habían llegado todo el grupo de Comunife, de Colombia. Y yo veo que están haciendo la repartición de los panes y los peces. Y yo quedé como que... Yo dije, bueno, me voy a poner aquí al ladito porque... Y en ese momento el pastor Darley me queda mirando. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Y mi padre... Y el pastor Darley me dice, hijo, perdóname, pero no pasamos tu solicitud para los viáticos. Y gracias a ustedes, iglesia, a mi familia, pude estar todo ese tiempo allá hasta el sábado que me entregaron los viáticos, casi antes de regresarme. Así que muchas gracias, iglesia. Muchas gracias. Durante ese tiempo yo estaba orando mucho. Yo estaba orando mucho porque antes de irme, cuando compartí esta palabra, el domingo antes de irme a Panamá, yo les compartía que estaba en un desierto, que estaba viviendo un desierto y era en mi área, en mi universidad. Y yo me fui, les voy a ser muy sincero, yo me fui a Panamá con la idea de aplazar mi semestre. Y yo le dije, Dios mío, si es tu voluntad que yo pare la carrera, si es tu voluntad que yo haga algo distinto, yo quiero que tú me lo muestres acá en Panamá. Y les cuento que yo fui con ese pensamiento de derrota y después de ser tan confrontado con la palabra de Dios, no teníamos casi nada de tiempo libre. Me quedó un día en la mañana, me levanté temprano y yo dije, Dios mío, yo acabo de venir de predicarle a tu iglesia que tengamos fe en ti. Y yo hoy voy a poner mis ojos en ti. Al mediodía mi papá me estaba llamando. Y me decía, hijo, gracias. Dios nos respaldó. Me hacían falta 3 millones de pesos. Tenía 2 días para conseguirlo. Y Dios lo hizo. Y yo quiero hoy honrar aún también a los que pudieron hacerlo, porque no es la primera vez que lo hacen, y yo quiero honrarlos a ustedes. Gracias por dejarse usar por Dios, por invertir en mí, por creer en mí. Muchísimas gracias. Y yo declaro sobre sus vidas que las ventanas de los cielos se abrirán y que todo lo que han sembrado en esta iglesia aún será recompensado y multiplicado en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
¿Saben por qué contaba esto ahorita mismo? Porque el versículo 4 dice, y la constancia debe llevar a feliz término de su obra. Dios quiere que estemos felices. Es por eso que necesitamos estar dichosos y gozosos en la prueba. Porque Él tiene un final feliz para nosotros. Y miren el orden perfecto de Dios para que sean perfectos e íntegros. Perfectos e íntegros. Que seamos transparentes delante de Dios. Que sepamos reflejar a Jesús en nosotros. Que la revelación de Jesús, que Jesús hizo cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cómo podrías tú resumir la ley? Él dice, amarás primero a Dios sobre todas las cosas y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese momento Jesús estaba dibujando el símbolo verdadero del amor. El símbolo verdadero del amor no es un corazón pintado de rojo. El símbolo del amor es una cruz. Y es por eso que Él quería que primero nosotros fuéramos a Él y lo amáramos a Él para que pudiéramos amar al resto. Y Dios vivió una vida perfecta, Jesús vivió una vida perfecta aquí en la tierra. Y eso es lo que Él quiere con nosotros. Que sepamos reflejar su cruz, su amor en nosotros, a través de nosotros. Y luego de que nosotros humillemos nuestro corazón, estemos siendo preparados por Él. Y estemos por el lugar de prueba, porque la tercera cosa que es un desierto, se me olvidó decirles, es que el desierto también es un lugar de prueba. Por eso dice que estemos dichosos en la prueba. Y es por eso que luego de estar en la prueba, estar dichosos en Él, humillando nuestro corazón, dispuestos a que Él nos prepare, luego de eso, después de que Dios haya perfeccionado su obra en nosotros, después de que Dios nos haya hecho íntegros, después de que estemos reflejando el carácter de Jesús a través de nosotros, después de eso, después de todo eso, dice la Biblia que no nos hará falta nada. Esas son las verdades de Dios, que no nos deben faltar nada. Y yo quiero que tú empieces a mirar la prueba, el desierto como un lugar diferente. Porque no es un tiempo de sequedad, no es un tiempo donde Dios quiere solamente apalearnos. Es un tiempo donde el pastor de pastores, el rey de reyes, el Dios de dioses, nos lleva a los pastos para cuidarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para la buena y agradable, perfecta voluntad de Él en nosotros. Y por último, por último no. Perdónenme. Y quiero que vayamos por un momento a vivir una de las pruebas icónicas de la Biblia. Cuando Jesús se enfrenta a un tal Satanás, creo que se llama él. Y vamos a Marcos, libro de Marcos 1:12 por un segundito. No nos vamos a demorar mucho ahí. 1:12, Marcos 1:12. Y dice la Biblia, enseguida el Espíritu lo impulsó, ¿a dónde? ¿Quién lo llevó allá? El Espíritu de Dios. Mínimo como un múltiplo en todas las citas que hemos leído. ¿Quién lo ha llevado al desierto? El Espíritu o Dios. O sea, Dios. Entonces es el Espíritu quien nos lleva al desierto. En ese momento Jesús venía de estar ayunando mucho tiempo y fue el Espíritu quien lo impulsó al desierto. ¿Y lo impulsó para qué? Vamos a ir a Mateo 4 del 1 al 12. La palabra. Y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación, a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios,
ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios, los ojos puestos en Dios. Y luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Eso quiere decir que Satanás, quiero que cambiemos esa manera de pensar, porque a veces también estamos pensando que Satanás me tiene en un desierto, el diablo me tiene en un lugar. Él no puede llevarnos al desierto a nosotros. Es Jesús quien nos lleva, es Dios quien nos lleva para formarnos. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles le acudieron a servirle. Y fíjense la importancia de las verdades de Dios, de conocer las verdades de Dios, de tener la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Porque cuando estamos en la prueba, cuando estamos en entrenamiento por Dios, cuando estamos en constancia con Él, cuando estamos buscando de Él y tratando de que su carácter se refleje a través de nosotros, es porque nosotros estamos indagando, porque estamos bogando mar adentro, es porque nosotros estamos inquiriendo en la palabra de Dios. Porque nada de lo que hemos hablado acerca del desierto se puede cumplir si nosotros no estamos alineados a esto. Esas son las importancias de la palabra de Dios, de la verdad que es Jesús. Y fíjense que Jesús, ¿cómo le responde a Satanás? Con la palabra, con las verdades bíblicas. Con las palabras de Dios. Con la verdad le responde Jesús. Y a mí me causa como pena ajena. Versículo 6, que dice, si eres el Hijo de Dios, tírate debajo, porque escrito está, ordena que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Digo que me provoca como pena ajena porque el diablo es como bruto, o sea, es bruto ese man. O sea, ¿cómo le vas a declarar o vas a hablar la palabra a quien vino a cumplirla? Al que es la palabra. O sea, Él es el verbo. Todas las cosas fueran hechas a través de Él. ¿Cómo tú le vas o sea, y muchas veces nosotros podemos ser, ojo, tentados por estas cosas. ¿Qué pasó con Pedro cuando estaba a punto de que capturaran a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? La Biblia dice que lo llevó aparte y lo reprendió. Pedro regañó a Jesús y le dijo, ven acá, ¿cómo es que vas a hacer tú clavado una cruz? ¿Tú quieres? Ajá, ¿tú qué? Pero bobo, ¿qué eso? ¿A ti no te va a pasar? ¿Y qué le responde Jesús? Apártate, Satanás, porque no estás pensando como Dios piensa, estás pensando como un humano pensaría. Fíjense que nosotros tenemos que tener el carácter, la idea, la imaginación, la mente de Dios. Y desde un principio Él lo llevó al desierto para que su mente cambiara y se transformara la mente de Dios. Y fíjense que aquí viene Satanás a tentar a Jesús con la propia palabra y Jesús le responde, no adorarás a otro Dios. ¿Qué fue lo que le dice? Sí, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Él conocía la palabra, Él era la palabra. Él no podía ser tentado por la palabra, Él es la palabra. Y pueden venir muchas circunstancias. Yo, aquí en confidencia, yo muchas veces recibí de parte de Dios que yo me iba a casar con una exnovia que tuve.
pensé. Y una vez, un profeta llegó y me dijo, anillo por allá. Y yo, bueno, confirmado. Y así no fue. Porque la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios no había sido revelada en mi vida. Yo no tenía la mente de Cristo para poder discernir lo que venía de parte de Él. Es por eso que Él me llevó al desierto para que yo pudiera cambiar mi manera de pensar. Y ahora lo entiendo. Y ahora puedo declararle y decirle a Satanás, no me pongas a prueba porque el Señor mi Dios está conmigo. Wow. Fíjense todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer a través del desierto. Y fíjense que el diablo es terco. Viene y dice, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo, ¿qué? Lo dejó enseguida. Una sola vez le bastó a Jesús decirle, vete. ¿Y qué pudo hacer? No pudo hacer más nada que irse. No pudo más. La autoridad de Dios. Entonces cuando tú estés en la prueba, cuando estés en el desierto y sientas que el diablo quiere tentarte y sientes que vienen pensamientos a tu mente que son contrarios a lo que Dios ha dicho de ti, tú puedes pararte firme y decir, vete de aquí. Porque la mente de Cristo está siendo transformada en mi mente. Está siendo convertida a mi mente. Y yo no creo en lo que tú me estás diciendo. Yo creo en la verdad que es Jesús. Yo tengo mis ojos puestos en Jesús. Y tú no vas a venir a poder tentarme a mí. Fíjense todo lo que Jesús, Dios y el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros a través del desierto. No solamente sufrir. Eso también hace parte. En la humillación nosotros sufrimos porque estamos despojándonos de nosotros mismos. Afligidos. Una vez mi papá me dijo algo que marcó mi vida. Yo estaba en el tiempo de prueba y estaba muy dolido. Y yo cada vez que entraba a la presencia de Dios, yo sentía que era como que me doliera más. Y yo decía, bueno, ¿y aquí qué está pasando, vale? Y mi papá, que es un hombre tan sabio y lo admiro tanto, me dijo, papi, Jesús es el mejor médico que existe. Y cada vez que a ti un médico te quiere curar una herida, duele. Pero es necesario que la cure. Wow. Y ese día dije, lo tengo que anotarlo, porque cuando yo tenga a mis discípulos se los voy a decir. Y ahora mis discípulos dicen, y John Esteban una vez me dijo que... Todavía no les he dicho que es de mi papá la frase. Ya quedó grabado. Cuando vean la enseñanza decían, ah, sí. Wow. Pero lo cuarto y por último, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiero que vayamos ahora al libro de Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel 37. ¿Me ayudas allá? Que se me perdió por acá. Ezequiel 37. Vamos a leer desde el primero. Aquí lo tengo. Y Ezequiel 37 está hablando de el valle de los huesos secos. Y fíjense que Google define al desierto también como un valle, como un lugar donde hay vegetación. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó
el Espíritu de Dios, y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrás revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen las palabras ¿de quién? Del Señor, de Jehová. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me había mandado, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé y tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. ¿Y era qué? Como un ejército numeroso. En extremo. Mi versión no dice en extremo, pero en esa sí. La Reina Valera. En extremo. Wow. Y quiero que analicemos por un momento lo primero, y dice que el Espíritu lo llevó. Lo llevó el Espíritu. Me hizo pararme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Y quiero decirte una cosa, que aunque tú estés en el desierto y solamente veas muerte, dice la Biblia que en medio del valle de la muerte, ¿qué dice? El valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Wow! ¡Wow! Eso era lo que quería Dios, que ellos declararan cuando se encontraran frente del ejército. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Y dice la Biblia, el Hijo de Hombre podrá vivir estos huesos. Miren cómo Dios le pregunta. Habíamos hablado de que el desierto es un lugar de prueba. Y miren cómo Dios les pregunta a Ezequiel. El Hijo de Hombre podrá revivir estos huesos. Lo probó en su corazón, como dice la Biblia. Estaba probando su corazón. ¿Y qué dice Ezequiel? Me encanta cómo responde él. Señor omnipotente, tú lo sabes. Wow. Tú lo sabes. Señor, ¿qué? ¿Qué? Omnipotente, el que todo lo puede. Y omnisciente, el que todo lo sabe. Omnipresente, el que está en todos lados. Entonces me dijo, profetiza sobre los huesos. Y le dice todo lo que él tiene que profetizar. Y en el versículo 7, ¿qué dice? Tal como el Señor me había mandado, profeticé, obedecí. Porque es la voluntad de Dios y no la tuya. Y cuando tú obedeces la voluntad de Dios y te alineas a la voluntad de Dios y te alineas a su carácter, entonces, aunque tú veas muerte, Él hará el milagro y revivirá por causa de su palabra, de sus verdades, lo que Dios estaba hablando. Y luego Ezequiel como que entra en pánico porque dice, Señor, pero no tienen vida. Entonces Dios le dice, profetiza y conjura el aliento de vida que viene de los cuatro vientos que vendrá a ellos, y entonces tendrán vida. Y ese aliento de vida es el mismo aliento de vida que Dios sopló sobre Adán y Eva en el Génesis. Es el mismo.
y el que levantó a Cristo entre los muertos. Entonces nosotros podemos, ¿qué? Declarar la palabra de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones para la circunstancia que estamos viviendo. Wow. ¿Y qué dice que pasó después? Que los huesos tomaron vida y que eran como ¿qué? Como un ejército grande en extremo. Yo me imagino que ni se podía ver cuánta gente había ahí. Un ejército numeroso. Y dice la Biblia, y empezamos estudiando que si el pueblo de Dios se enfrentaba ¿a qué? ¿A un qué? A un ejército. Podría atemorizarse y devolverse. Y era por eso que Dios necesitaba que pasáramos por el desierto. Probarnos, humillarnos, ir a la voluntad de Dios, alinearnos a Él. Como los valientes de David. Porque dice la Biblia, porque el cuarto punto que quiero compartir con ustedes es que el desierto es un lugar de avivamiento. Un lugar donde Él nos activa. Es un lugar donde nosotros empezamos a declarar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza a ser vida por la voluntad de Él. Por su poder. Y cuando estemos enfrente del ejército, luego de pasar por todo el desierto, ya no temeré mal alguno. Ya no temeré mal alguno. Porque ya no estoy pensando bajo mis pensamientos, ya no estoy bajo mis costumbres, bajo las de este mundo. Ahora solo digo, Señor omnipotente, solo tú lo puedes, solo tú lo sabes, solo tú harás. A través de mí.